Bueno, mis amigos, qué placer tenerlos acá y saber que están de algunos países. Si pueden ponerme ahí de qué país están, sería buenísimo. Sé que hay gente de Ecuador, de Costa Rica. Sería muy chévere saber de qué países más se encuentran. Como ustedes saben, el año anterior, a finales del año anterior, los autores de la guía Scrum decidieron actualizarla. Normalmente esta actualización se ha hecho entre 3 y 4 años aproximadamente, ¿no es cierto? Han habido actualizaciones importantísimas, han habido actualizaciones súper importantes, y esta, la del 2020, esperábamos que sea bastante trascendental. Han habido unos cambios importantísimos, súper importantes estos cambios que han existido. Entonces vamos a platicar sobre ellos en los próximos minutos. Bien, un poco para conocernos, Actitud y Talento está ubicada en Ecuador. Vamos a hablar sobre lo que nosotros habíamos planteado, aquellos verdades y mitos de la guía de Scrum, pero vamos a quitar un par de mitos y vamos a dedicarnos a concentrarnos en las verdades de la guía Scrum, aquellas cosas que realmente cambiaron. Un placer saludarlos. Para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Edgar Álvarez. Hago temas de agilidad y transformación organizacional junto con Actitud y Talento, con influencia en Iberoamérica en este momento. Entonces, vamos a tratar de compartir aquellas cosas que trae la guía Scrum 2020. Cualquier pregunta que ustedes tengan, pónganla por favor al chat. Pónganla allí, nosotros la revisaremos. Si es que es parte del contenido que estamos mirando, la contestamos en ese momento. Caso contrario, la dejamos apartada para el final. ¿De acuerdo? Si ustedes desean comentar algo, si desean dar su opinión, inclusive este es un foro completamente abierto, tengan la amabilidad de levantar la mano en la plataforma y lo pueden compartir. ¿De acuerdo? Entonces vamos a platicar un poquitín y vamos a aprovechar para charlar sobre esto, ¿no es cierto? No vamos a dejar que sea en una sola vía. Estamos una cantidad importante de personas, pero al final de cuentas vamos a tratar de trabajarlo de ida y vuelta si es que es posible. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo más importante de Scrum? ¿Qué es lo más importante de Scrum o de Scrum, como quieran llamarlo? ¿Qué es lo más importante de esto? Pues bueno, lo más importante de Scrum es que se ha convertido en un marco de trabajo de acuerdo al 14º estudio de la agilidad que se publicó en el 2020, con una incidencia a nivel mundial del 55% en las organizaciones. Y en Latinoamérica, sobre todo en la parte de Latinoamérica, de México a Chile, el grado de incidencia de Scrum está alrededor del 70%. Es decir, 7 de cada 10 organizaciones que trabajan con marcos ágiles utilizan Scrum de alguna manera, no necesariamente Scrum tal como está, pero sino de alguna manera. Y esto es una de las cosas, que ayuda muchísimo al tema del marco de trabajo. El primer cambio, ¿sí? Se hizo una guía más liviana, ¿sí? Menos prescriptiva. Y esto más liviana significa pasar de un numerito de 19 páginas a 13 páginas. Ustedes me dirán, oye, pero ¿qué trascendente es reducir 6 páginas en un documento? Miren, hasta el finales del 2020, nosotros teníamos 19 páginas para una guía de Scrum con un marco de trabajo en donde muchos practicantes de la agilidad opinaban que era algo prescriptiva, es decir, que te ponía método, que te decía paso 1, paso 2, opinaban de esa manera. Hoy en día, al bajar ese contenido en 13 páginas, es un tanto más filosófico, digámoslo así, es un tanto más recomendativo que prescriptivo. Es decir, te pone cosas, ¿sí? Y te lo hace menos prescriptiva. Eso significa que esto es un cambio interesante. La pregunta es, ¿qué cambió? ¿Qué varió? ¿Cuáles son esas 6 páginas que se redujeron? Las vamos a resumir en las siguientes láminas. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que es súper importante que ustedes puedan entender, cuando ustedes leen la guía, la que era la 2017, decían, oye, ¿qué era Scrum como concepto? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda qué decía que era Scrum? Las personas que se han certificado Scrum, ¿sí? ¿Alguien se acuerda qué decía que era Scrum? Pues contrastémoslo con el nuevo concepto que pone allí. Nos dice, mira, Scrum es un marco de trabajo liviano, ¿sí? Que ayuda a las personas, equipos y organizaciones para generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos. Miren ese cambio interesante en el vuelco del concepto Scrum. Es decir, a leer exactamente para qué sirve Scrum,
hoy en día en el mundo real? ¿Para qué las organizaciones lo están utilizando? ¿Sí? Sacarnos de ese marco complejo, a ese marco que es completamente específico en donde nos dice, mira, generar valor a través de soluciones. ¿Qué tipo de soluciones? Que se adaptan en ambientes complejos. Y algo súper interesante, ¿sí? Y algo súper importante en donde la guía Scrum te dice, mira, pruébalo como está. Es decir, como te trae la guía. ¿Te sirven pan? Pruébalo el pan, no lo pongas nada, ¿sí? Si te gusta y lo usas tal como está, síguetelo comiendo. Adelante, hazlo. 2, Scrum está incompleto y te lo dice la guía. Scrum es algo incompleto y esto lo dice que se lo hace de manera intencional. ¿De qué forma intencional? ¿Para qué intencional? Para que las personas lo adapten de forma explícita. Ya ve ratito, o sea, ¿cómo es esto que Scrum debe adaptarse? Claro, que lo adaptes. Y este adaptar significa que envuelva, que tome, que cope aquellas prácticas existentes y también las prácticas que vaya creando nuevas prácticas que no existen. Es decir, Scrum se vuelve un marco de trabajo completamente adaptativo. A diferencia del concepto que teníamos actualmente y decíamos, oye, si quieres hacer Scrum, tienes que decir o tienes que hacer lo que la guía te dice. Ahora Scrum te deja completamente abierto y te dice, oye, es un marco de trabajo completamente adaptativo, liviano, que tienes que usarlo. Oye, y si para eso tienes que usar, miren lo que les voy a decir, y si para eso tienes que usar un cronograma, la pregunta es ¿por qué no hacerlo? La pregunta ahí es ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? El único tema para usar una herramienta, cualquiera que ésta sea dentro del mundo de Scrum, es que te permita de forma muy explícita generar ¿qué cosa? Generar valor. ¿Ok? Obviamente hay reglas básicas que se siguen manteniendo dentro del mundo de Scrum, las vamos a analizar un poquitín más adelante, pero esta parte es básica, ¿sí? Tanto Sutherland como Schwaber entendieron de forma muy explícita, leyeron de forma muy explícita el mercado. Y ese leer el mercado significa dejar abiertas las puertas para que Scrum tome cosas. Ojo, no es que no las tenía abiertas antes, pero simplemente ahora las dejó mucho más explícitas que antes. ¿Sí? Y básicamente, si quieren mirarlo, Scrum se resume en un entorno de 4 pasos. Paso número 1, un Product Owner ordena el trabajo de un problema complejo a resolver. ¿En dónde lo ordena? En un Product Backlog. ¿Sí? Un equipo de Scrum convierte la selección del trabajo en un incremento de valor. Esto ya vamos a mirar cómo cambió un poco el tema de lo del Scrum Team. Antes hubiésemos dicho el Team Development, no, ahora es el Scrum Team, ya vamos a mirarlo más adelante. Convierte en valor, ¿sí? Durante un sprint. Y el Scrum Team, miren, nuevamente el Scrum Team y sus stakeholders, sus interesados, inspeccionan los resultados y se adaptan para el próximo sprint. Una vez que acabas los 3 pasos, te dice, repita, vuelva a repetirlo. Scrum básicamente se fundamenta en esos 4 pasos que lo introdujeron así. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Ok, es interesante. Conceptualmente se vuelve interesante. Si bien es cierto, no es prescriptivo, pero te pone un marco de trabajo muy general a través de 4 pasos básicos. Y esos 4 pasos básicos son los que hacen que Scrum funcione. Siempre ha funcionado así, me dirán ustedes, ok, está bien, no hay mucho lío, pero ahora lo tenemos ya explícito en la guía. Ok, si tienen alguna pregunta, inquietud de esta parte, igual pónganla al chat o también pueden levantar la mano y la comentamos, con todo gusto. ¿De acuerdo? Siguiente tema básico. Se introduce dentro de los conceptos, uno, lo que ya existía, el empirismo, ya está ahí, ¿no es cierto? Los valores del empirismo, las prácticas empíricas, pero de forma explícita se introduce pensamiento Lean como concepto. Y en la guía menciona que Scrum está basado en las prácticas empíricas, el empirismo,
más Lean Thinking, más pensamiento Lean. Es decir, hacer las cosas fáciles, rápidas y sin desperdicio. Y esa parte de introducir el pensamiento Lean, es decir, no generar desperdicio, implica que los equipos de trabajo dentro del mundo de Scrum, ¿sí?, sean equipos altamente especializados y con un alto nivel de compromiso en poder trabajar. Entonces, ese pensamiento Lean, que si bien es cierto, ustedes me podrán decir, oye Edgar, pero esto estaba implícito, acá lo pusieron de forma explícita. En Scrum se debe evitar el desperdicio a toda costa. Y esto hace también ponerle en onda, en esa onda filosófica de lo que significa ahora desarrollo de productos y servicios. Muchos de ustedes pensarán, oye, pero Scrum es para proyectos, es para productos, es para servicios. Pues bueno, ya lo dejaron claro, ¿no es cierto? Es generar valor a través de soluciones. Y esas soluciones, ¿sí?, pueden ser a través de proyectos, desarrollo de productos, desarrollo de servicios. Y no nos vamos a pelear si hacen productos, si hacen servicios, si es un proyecto. Ya luego se decantará ese tipo de cosas, pero Scrum, el concepto es completamente enfocado, focalizado. Es decir, de alguna forma nos está dando ese rol explícito hacia dónde apunta el mundo de Scrum. Ok, vamos a mirar los roles, responsabilidades y vamos a hablar sobre el Scrum Team. Claro. Entonces nos dice Scrum que existe o debe existir en la nueva guía un equipo centrado en el producto. Y cuando habla de un equipo centrado en el producto, ya no nos está hablando de esos tres roles por separado. Esos tres roles como el rol del Product Owner, el rol de Scrum Master, el rol del equipo de desarrollo. Sino miren lo que se introduce. Lo que se introduce es un concepto de equipo. Ya el equipo ya no se lo ve como, por ejemplo, al Scrum Master haciendo un proxy con el Product Owner o el Product Owner haciendo un proxy con el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Ya no, ¿sí? Ahora el enfoque es que haya un solo equipo Scrum que esté conformado ya no por roles, sino por responsabilidades. Y lo que en la guía en inglés se lo llama los accountabilities. Esos accountabilities que son Product Owner, Scrum Master y desarrolladores. Desaparece el concepto de equipo de desarrollo y se introduce el concepto de desarrolladores en la guía. Por lo tanto, hoy día, si me dices, ¿qué roles tiene Scrum? La pregunta desde el punto de vista de la guía ya es inconsistente. No son roles, son accountability, son responsabilidades. Y existen estas tres responsabilidades, ¿sí? Lo que antes se tenía como roles pasa a ser responsabilidades. Estas responsabilidades son muy explícitas, ¿sí? Si bien es cierto, estas responsabilidades, al ser muy explícitas, nos permiten a nosotros decantar el hecho de qué hace cada uno de estos elementos dentro de Scrum, ¿no es cierto? Por ejemplo, si en un momento dado yo tengo un rol, mi puesto de trabajo como tal es de Project Manager, pero yo asumo el hecho, me dicen, ok, vas a tener que ser Scrum Master. Para efectos de Scrum, no importa si tu rol era Project Manager dentro de la empresa, ahora tu rol es de Scrum Master, como efecto de Scrum. Entonces, esto trae digamos que, una connotación desde el punto de vista de cómo la agilidad estaba mirando el resto de roles dentro de la organización. Yo no sé ustedes, yo participo en algunos grupos ágiles en LinkedIn, en WhatsApp, en Telegram, etcétera, en Face, en donde se tiene un especial aprecio, entre comillas, para los roles. Entonces, en donde se denostan de forma muy variada y dicen, eres project manager, por lo tanto no eres ágil. O en otros grupos un poco más puristas de Scrum, te dicen, como eres Project Manager, ¿sí? El que seas Scrum Master, o sea, no tiene sentido porque eres Project Manager. Y así para un montón de roles. Ahora Scrum te deja claro una cosa, ¿sí? Que si tú asumes los accountabilities, ¿qué significa? Si tú asumes la responsabilidad, estás asumiendo el nombre de esa responsabilidad, que para Scrum es Scrum Master.
Y para Scrum será Product Owner o será parte del equipo de desarrollo. Es decir, perdemos el mundo de los roles, ¿sí? Y esto básicamente, de alguna manera, también hace algo muy importante. Dentro del mundo de las certificaciones, esto tiene un impacto. ¿Sí? Vamos a ver cómo el mundo de las certificaciones impacta. Porque si ustedes se dan cuenta, ahora certificamos ¿qué cosa? Certificamos Product Owner, certificamos Scrum Master, certificamos equipos de desarrollo, hay certificaciones para cada uno de ellos, ¿sí? Ahora a nivel de responsabilidades, el contexto de certificaciones va a tener que evolucionar. Ya vamos a mirar cómo se hace eso. Sin embargo, van a mirar que va a seguir habiendo certificaciones tanto para desarrolladores, POs y Scrum Masters. Va a seguir existiendo, pero la connotación va a ser diferente. Pónganse pilas en esto porque el mercado de las certificaciones debería sufrir una pequeña evolución. Ok, entonces, ¿cómo están esas responsabilidades? Estas responsabilidades, lo que antes el equipo de desarrollo se llamaba un rol, pasa, ¿sí?, a llamarse developers, que este es el cambio específico. Ya no hay equipo de desarrollo, aquí hay developers. Y dentro de este concepto de developers se introducen algunas cosas. En la anterior guía se llamaba equipo de desarrollo a todas aquellas personas que iban a desarrollar el producto. ¿Se acuerdan? Sí, a esos desarrolladores orientados al software. Acá, al llamarlos developers, la idea que tiene Sutherland y Swagger al respecto es que ya no sean solo desarrolladores de software, que Scrum sirva para muchas otras cosas que no es software. Oye, Edgar, pero esto ya lo estábamos aplicando hace mucho tiempo. Sí, pero ahora ya lo dejaron claro. Software con Scrum, sí, puede ser natural, pero también te sirve para un montón de cosas. Particularmente en mi vida profesional, yo he aplicado Scrum para la industria petrolera, para la industria minera, para la industria del software, he aplicado Scrum para gestión de procesos, he aplicado Scrum para temas relacionados con manejo de personas, o sea, Scrum te sirve para un montón de temas. El asunto es que aplicábamos Scrum de una forma adaptativa. Ahora acá te queda clarísimo que puedes adaptarlo. ¿Ya? Nos deja claro que lo podemos hacer. Ese famoso Shuhari, ¿no es cierto? El famoso Shuhari, lo podemos nosotros ir tomando y el A y el RI lo podemos ir trabajando y esa parte es importante. Es las puertas que nos abrieron con esta guía 2020. Entonces, ¿cómo funciona eso? A todo esto, el Product Owner, el Scrum Master y Developers, sí, se lo conoce y se lo va a conocer en la guía, ya lo veían ustedes, pero más ampliamente lo van a llamar siempre Scrum Team, Scrum Team, Scrum Team. Y es interesante porque parte número uno, ¿sí? El Scrum Team debe ser multifuncional, autogestionado, ¿sí? Y aquí hay una leve diferencia. ¿Se acuerdan que en la guía hasta el 2000, en la guía 2017 decía, existía dos frasecillas o dos palabras, decía autodirigido y autogestionado? Pues se eliminó el autodirigido. ¿Por qué se eliminó el autodirigido? Porque el autodirigido daba la sensación, de acuerdo a los autores, y a mí también, o sea, y a muchos practicantes, daba la sensación de que el equipo podía hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana, ¿sí? Ese autorregulado, autodirigido. Entonces se quitó todo ese esquema que podía tener en cuenta como lo autorregulado y autodirigido y se lo puso desde el punto de vista de la gestión, autogestionado. Y gestión quiere decir básicamente que ellos deciden quién hace, qué hace, cuándo lo hace y cómo lo hace. Pero ya no estamos hablando solamente de lo que antes se llamaba el equipo de desarrollo, lo estamos hablando como el contexto de todo el equipo de Scrum, todo el Scrum Team, ya no solamente el Team Development. ¿Por qué? Porque ya desapareció el Team Development en esta guía, ¿sí? Y esa parte es importante, esa parte es importante. Entonces, es súper interesante y bueno, Víctor por ahí también dice que Scrum lo usa para los servicios de TI en Service Desk y para muchas cosas más. Víctor, buenísimo, las aplicaciones que tú le das. Sí, y Pedro García dice, pudieron ponerle semidirigido. No le pusieron semidirigido porque al final de cuentas, esa gestión propia ya no solamente está involucrando a los developers como equipo, sino ya a todos los otros tres, al Product Owner, al Scrum Master y a ese grupo de developers. Entonces, es súper interesante porque ahora, sí, esa autogestión ya tiene que ver con todo el conjunto de los miembros del Scrum Team. Ahora bien, sigue siendo ágil,
¿sí? Y algo que trae la guía es que nos quita esa restricción de, mira, mínimo un equipo de 3, máximo un equipo de 9 más 2, ¿se acuerdan esto? Y dice, oye, mira cómo está la guía. El equipo debe ser lo suficientemente pequeño para seguir siendo ágil y lo suficientemente grande para completar un trabajo significativo. Esta autorregulación de lo suficientemente pequeño y lo suficientemente grande pasa a que el Scrum Team debe autogestionarse, ¿sí? Debe autogestionarse y decir, ok, ¿qué tan grande puedo yo ser? Dependiendo del trabajo. Y dice, generalmente 10 personas. Generalmente 10 personas o menos, te dice. Es decir, ya no hay una regla donde te diga, mira, ¿sabes qué? Un equipo debe tener mínimo 3, máximo 9, más el Scrum Master, más el Product Owner. No, estamos hablando del Scrum Team. Generalmente 10 personas incluidos los developers, Product Owner y Scrum Master. ¿Ok? Ahora bien, regresen a ver ustedes dentro del mundo de equipos de alto desempeño. Y yo me quedo un poco con el concepto de las investigaciones de Harvard, en donde te dice que un equipo, para que funcione bastante bien cohesionado de alto desempeño, el promedio debería ser 5 personas. ¿De acuerdo? Pues eso es una recomendación del día a día. Ahora, los equipos van a tener que conformarse dependiendo del tipo de trabajo que tengan que hacerse. ¿Sí? Dependiendo del trabajo que tengan que hacerse. Ahora, Diego nos dice, oye, mira, ¿cómo se maneja el tema de ciberseguridad en Scrum? Me gustaría saber si estamos hablando de un proyecto de ciberseguridad, la operación de ciberseguridad o ciberseguridad dentro de los procesos de desarrollo. Aclárame esa partecilla y lo platicamos luego, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, si esto sucede de esta manera, si son generalmente 10 personas o menos, pues el equipo puede ser variable. Y una de las preguntas en uno de los webinars que hizo el profesor Sutherland, le decía, oiga, ¿y pueden ser más de 10? Por supuesto, decía, si el negocio justifica, si el desarrollo justifica que sean más de 10, pueden ser más de 10. Está completamente abierto, es decir, es un up to you, hazlo como tú lo necesites, ¿no es cierto? Ahora, algo que lo dice de forma muy explícita, y aquí ya ingresamos en el mundo del escalamiento, porque deja la puerta abierta al escalamiento, dice, si los equipos de Scrum se vuelven demasiado grandes, es decir, se vuelven mayores a 10 en algún momento dado, es posible que debas considerar en dividir en múltiples equipos de Scrum, múltiples equipos de Scrum, es decir, ya estamos hablando de Scrum at Scrums, es decir, ya estamos hablando de escalar Scrums. La sugerencia es que escales de Scrum. Al final de cuentas, desde eso, te sugieren que escales de Scrum, ¿no es cierto? Y cosas específicas. Cuando divides en múltiples equipos, debes tener en cuenta las siguientes condiciones. Primero, que los sean cohesivos, es decir, que trabajen de forma consistente, cohesionada, aunque sean equipos que trabajen de forma cohesionada. Cada uno es enfocado en el mismo producto. No te permite, desde el punto de vista ya una pequeña prescripción de la guía, que armes equipos, que dividas al equipo para trabajar en otras cosas. Debes trabajar en el mismo producto, enfocado al mismo producto, compartiendo lo que se denominaría el mismo objetivo de producto, ¿sí? Compartiendo un mismo product backlog y compartiendo un mismo product owner. Es decir, cuando trabajas con un solo producto, debe haber un solo product backlog, un solo product owner, aunque tengas muchos equipos, muchos desarrolladores o muchos equipos desarrollando el tema. Esa parte debe estar bastante consistente con el efecto de trabajar Scrum en un solo producto. ¿Ok? Y obviamente el Scrum Team, miren, el Scrum Team, todo el Scrum Team es responsable de todas las actividades relacionadas con el producto. Ojo, colaborar con interesados, verificar el backlog, el producto, el entregable, lo que nosotros queramos dentro de todo el tema del desarrollo, el mantenimiento, la operación, la experimentación, la investigación, el desarrollo y cualquier otra cosa que pueda ser necesaria desde el punto de vista de qué, del producto que estamos desarrollando con Scrum. Hasta la guía anterior, ¿qué es lo que sucedía? Lo que sucedía básicamente es que el Product Owner era el encargado de hacer el proxy con los stakeholders, ¿se acuerdan? Nadie más hablaba con los stakeholders sino el Product Owner, ¿sí? Obviamente los desarrolladores también en un momento determinado, pero ahora te dice, oye, mira, el Scrum Team, ¿sí? Todo el Scrum Team debe mantener la consistencia del producto. Cada uno de forma explícita con sus responsabilidades. Entonces,
vamos a mirar este tema de las responsabilidades, cómo están distribuidas dentro de lo que implica el siguiente cambio importante, el Product Goal, artefactos y compromisos. Es decir, se introduce un nuevo concepto que se llama la meta del producto, ¿sí? Y se relaciona los artefactos con los compromisos. De alguna forma deliberada, si bien es cierto, antes ya se tenía una relación de artefactos con los compromisos, ahora en esta guía lo hacen de forma completamente deliberada. ¿Y esto qué significa? Veamos. Esto significa que se deba tener completamente definidos, ¿sí? Un objetivo para el sprint asociado a la definición de DOM, la definición de terminado, y asociado a lo que se llama un objetivo del producto. Si bien es cierto, antes lo existía, ahora básicamente con esta guía se los ata, se hace match de forma explícita y se introduce el Product Goal. Y básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos tres artefactos, el Product Backlog, el Sprint Backlog y el incremento, ¿no es cierto? Por lo tanto, a cada uno de esos artefactos se les asocia los famosos compromisos. Al Product Backlog se asocia un compromiso que se llama el Product Goal o la meta de producto. La meta de producto describe el estado futuro del producto, es decir, si yo voy a construir una aplicación, una app de venta de celulares, por ejemplo, ¿no es cierto? El Product Backlog estará asociado a ese objetivo del producto, es decir, tener una tienda de celulares funcionando en un momento determinado, ¿de acuerdo? Entonces, ese Product Goal debe demostrar que tu Product Backlog va a generar el valor que la organización necesita, ¿no es cierto? Y va a hacer esa visión sobre la cual el equipo Scrum va a tener que planificar. Miren, ya no está hablando la guía de que el equipo de desarrollo tenga, no, está hablando del Scrum Team completo, el que tiene que planificar, enfocarse en el objetivo. Entonces, el Product Goal, el objetivo, realmente es el reflejo del valor, es el vehículo por el cual nosotros vamos a entregar el valor, en donde tenga un límite claro, tenga asociados interesados, stakeholders completamente definidos, tenga clientes completamente definidos, es decir, haya una definición de producto claro al respecto de esto. Y esta definición de producto, es decir, todo lo que nosotros entendemos que hacía el Product Owner, debería estar reflejado en el Product Backlog. Pero este compromiso ya no solamente lo cuida el Product Owner, ya lo cuida ¿quién? Ya lo cuida el equipo Scrum, ¿no es cierto? Entonces, al final de cuentas, esto se convierte en el objetivo a largo plazo. El equipo Scrum, ¿sí? Debe cumplir el objetivo o debe abandonarlo si ya ese objetivo no es pertinente para la organización. Eso de forma clara. Entonces, realmente, ¿se acuerdan ustedes? Decían, ok, vamos a cancelar un producto, vamos a cancelar esto. Lo que realmente en este momento la guía dice lo que vamos a cancelar no es el producto, vamos a cancelar el objetivo del producto. Es decir, el efecto para lo cual el producto nació. ¿Por qué? Porque ese objetivo ya no es relevante para mi organización. O vamos a concluirlo. O tal vez vamos a cambiar cosas, pero para que el objetivo se lo logre. ¿No es cierto? Entonces, los cambios no van a estar dados en el objetivo, van a estar dados en la forma en cómo yo voy a llegar al objetivo, que es parte ya de la implementación en sí del producto. Y esta parte es interesante. ¿Por qué? Porque nos fija una visión. Dos, el Sprint Backlog va a tener que estar asociado a lo que nosotros ya conocíamos, ¿no es cierto? La meta del sprint, el objetivo del sprint, el famoso Sprint Goal. Básicamente, lo que hacemos en la meta del sprint es, el único propósito del sprint va a ser construir lo que se define en ese momento para el sprint. Por lo tanto, si bien es cierto, yo tengo un product goal que es uno solo al que está enfocado, mientras los sprint goals van a ir cambiando por cada sprint. Esto ya lo teníamos antes, ya lo teníamos, esto del objetivo del sprint, ya estaba clarísimo en esta guía, pues lo mantenemos. Ahora, el objetivo del sprint es un compromiso de los developers. Y aquí es algo muy interesante. Si bien es cierto, el Product Goal es un compromiso completo del equipo Scrum, acá el Sprint Goal es un compromiso que deben asumir ¿quiénes? Deben asumir los desarrolladores. ¿Sí? Por lo tanto, son ellos los que me ayudan a definir cuál es la meta completa del sprint. Y tercero, el incremento. El incremento está atado a la definition of done, es decir, la definición de terminado. El incremento se describe a través de la definición de terminado.
Entonces, cuando nosotros decimos, ok, el incremento va a tener estas características, ¿no es cierto? Va a tener estas medidas de calidad, va a tener que cumplir con estos requerimientos específicos. El definition of done es el que debe ayudarme, ¿sí? A que esto sea determinado. Ahora, es posible, y aquí habrá que mirarlo completamente a detalle dentro del mundo de Scrum. Ustedes en el Definition of Done les dice, ok, ¿qué es lo que debe estar terminado? No. Hay ciertas organizaciones que ya tienen estandarizado su tema de Definition of Done para un incremento, ¿no es cierto? Y luego, al final de cuentas, ustedes deben cumplir lo que las organizaciones les dicen. Sin embargo, si no existiera un Definition of Done, ¿quién debe hacerlo? Debe hacerlo el Scrum Team. El Scrum Team es el que debe generar ese Definition of Done. ¿Ok? Ahora, dentro de esos Definition of Done, ustedes recuerden que tienen que ver con documentación mínima, tienen que ver con formatos de codificación, tienen que ver con cumplimientos de políticas de seguridad, tienen que ver con cumplimientos de estándares organizacionales, tiene que ver con el cumplimiento mínimo de la funcionalidad requerida en el incremento a través de los criterios de aceptación. Entonces, ese Definition of Done, ¿sí? Está relacionado estrictamente con este tema del incremento. ¿Ok? Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta entre lo que teníamos en Scrum anteriormente y lo que tenemos nuevo, hay muchas más responsabilidades, si quieren mirarlo, mucho más accountability para el equipo Scrum como tal. ¿Ok? Si tienen preguntas, igual pueden irlas haciendo, pueden levantar la mano si tienen algún comentario y lo vamos mirando en el camino. Ok, entonces acá yo creo que vale la pena para Diego, me dice el proceso de ciberseguridad. Veamos, dentro del mundo de la ciberseguridad, ¿sí? O la seguridad informática, la seguridad a través del múltiple conjunto de roles, cuando nosotros estamos hablando ya de compromisos, si estamos hablando de la seguridad o la ciberseguridad que está involucrada con el entregable, es decir, que está involucrada con el incremento, esto debería ser parte de ¿qué? Debería ser parte de tu definition of done, ¿sí? Y obviamente ese definition of done, yéndonos un poco más atrás, el incremento tiene criterios de aceptación explícitos, ¿no es cierto? Criterios de aceptación que van a generar también ciertos elementos en el definition of done. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ciberseguridad y estamos hablando de un producto, está involucrado allí, está involucrado dentro del contexto, ¿sí? Debes definirlo adecuadamente, qué es lo que requieres. Sin embargo, vámonos un poco más atrás, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos del tema de Product Owner, Scrum Master y Developers, cuando yo estoy desarrollando un producto o un servicio dentro del mundo de la informática o dentro del mundo de la entrega de productos y servicios, acá los developers ya son varios. Ya no solamente es el que desarrolla en Java o desarrolla en Sharp o desarrolla en lo que sea, no importa, ya no solo es el developer, sino el developer ya también es un elemento especializado. Y si tú necesitas elementos o personas especializadas en ciberseguridad que estén allí como parte de tu equipo de developers, ahora ya es completamente abierto. Lo que antes nos decían, no, son desarrolladores, acá ya puedes tener dentro de los developers, puedes tener arquitectos UX, puedes tener arquitectos de datos, puedes tener arquitectos de seguridad, dependiendo de a dónde esté enfocado su desarrollo de forma abierta. Ya no estamos hablando solamente del equipo que desarrolla código o del equipo que hace las cosas, sino de todas aquellas personas que participen activamente en el desarrollo. Y esas personas que participan activamente en el desarrollo pueden ser estos ingenieros de seguridad que te configuran temas de seguridad, que te desarrollan, que te hacen pruebas de seguridad, etcétera. Están incluidos ya dentro de la guía. La guía queda completamente abierta. No te lo dice así, pero ya desde el punto de vista de ponerte como developers está allí. Ahora, ya a nivel de funcionalidad, la funcionalidad de seguridad como tal es parte del producto, es parte del producto. Y esa parte del producto es la parte de describir ese estado futuro del producto. Por lo tanto, eso debería estar dentro de ¿qué? Debería estar dentro de tu product backlog. Ahora, ya la operación es diferente. En la operación tú vas a tener una organización que te opere todo esto en producción, pero esos son roles de operación organizacionales que ya salen fuera del mundo del Scrum. El Scrum no te va a operar, el Scrum te va a construir para que alguien lo opere, ¿no es cierto? Entonces, en un contexto de DevOps, si quieres mirarlo así, en un contexto de DevOps, Scrum te va a llegar hasta la entrega del incremento.
¿no es cierto? Te va a llegar a la entrega del incremento y acá viene toda la operación de la organización. La organización debe estar operando de alguna forma, mantener consistencia de la operación, etcétera, debe ponerte en ese contexto. Entonces, todo lo que tiene que ver con seguridad, puedes incluirlo tranquilamente dentro del marco de Scrum en los procesos de desarrollo. Si es que a esto nos referimos, espero haberte contestado todo el contexto de la parte de desarrollo, la operación, la parte de si hay gente que debería estar en el incremento, cómo está el tema del definition of done con esto, que son temas relacionados al cyber. Hay muchos más, pero por lo menos esto nos puede contextualizar un poco. ¿Ok? Continuemos entonces. Veamos qué pasa con las ceremonias. Bueno, ¿sí? Cosas rápidas. A nivel de sprint planning, se traducen en 3 preguntas. El sprint planning antes tenía 2 preguntas básicas. Tenía la pregunta, ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? ¿Se acuerdan ustedes? Se juntaba el Product Owner con el antes llamado equipo de desarrollo y decían, oye, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vas a hacer? Y había todo el tema del planning, ¿no es cierto? Ahora no, ahora se introduce, aparte de esas 2, se introduce, oye, la pregunta del famoso why. ¿Por qué este sprint es valioso? Es decir, se establece de forma clara, ¿sí? Se establece de forma clara cómo este sprint va a generar valor en el incremento de producto. Entonces dices, ok, si yo establezco el cómo voy a generar valor contextualmente, filosóficamente hablando, digo que voy a generar valor de esta manera, pues eso es lo que debe tratar de hacer ese sprint. Entonces, todo el equipo Scrum colabora, y esto es importante, miren, todo el equipo Scrum, Product Owner, Scrum Master y desarrolladores colaboran para definir un objetivo al sprint, pero este objetivo que van a definir al sprint está asociado explícitamente ¿con qué? Está asociado con el incremento de valor que le vamos a dar a quién, que le vamos a dar al incremento, al producto que estamos desarrollando, ¿no es cierto? Es por eso que al final de cuentas, ¿por qué es valioso? Pero ¿por qué es valioso para quién? Porque es valioso para mis stakeholders, para los interesados. Estamos mirando en los interesados. Entonces, el objetivo del sprint debe completarse antes de que termine, ¿sí? Si quieren mirarlo, debe completarse, debe estar enunciado antes de que se termine el sprint plan. Debe estar enunciado. Y los otros se siguen manteniendo, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer durante el sprint? El Scrum Team puede refinar los elementos durante este proceso, es decir, ya aparece la palabra de refinamiento acá, dentro del que cuando nosotros tenemos las famosas HU, las historias de usuario dentro del backlog, la idea es que te dice que podrías tú eventualmente esas historias de usuario refinarlas y ese refinarlas significa ir a hacer un tasking, lo que ya veníamos haciendo, ¿sí? Y al final de cuentas, de forma explícita te dice que el Product Owner y los desarrolladores seleccionan los elementos del Product Backlog. Antes como aquí había, te lo decía de forma explícita, pero acá dice, ok, ya de forma explícita, el Product Owner y developers, ¿no es cierto? Y eso es lo que se va a hacer. De ahí viene el tasking con el cómo se hace, ¿sí? Se establece ese cómo se hace para cumplir o para que los developers cumplan ese famoso definition of done, ¿no es cierto? Y una vez que esto sucede, obviamente, todo lo que se hace, la forma de hacerlo sigue al criterio de los developers. Y cabe recalcar acá que ya no es un equipo de desarrollo solo de software, quiero recalcarlo, ya son developers y los developers pueden estar haciendo cualquier otra cosa que no sea desarrollo de software, ¿de acuerdo? Pueden estar haciendo planos, pueden estar implementando ciberseguridad, pueden estar dibujando maquetas y otros desarrollando software, ¿ok? Quiero dejar claro que es eso. Entonces, para resumir esta parte, que es este cambio interesante y validar lo que estaba anteriormente, es el sprint famoso, el sprint backlog, el resultado de esta planificación, está atado al objetivo del sprint, es decir, cómo voy a generar valor, qué valor voy a generar, ¿sí? Más los elementos del product backlog, que es el qué, ¿no es cierto? ¿Sí? Y básicamente luego reflectado, si quieren mirarlo, a través del tasking, es decir, lo que los desarrolladores van a hacer ya, su conjunto de actividades muy específicas. Ese es el cambio importante a nivel de sprint planning. Ahora, a nivel de daily, algo básico, algo que es completamente básico en el daily, se retiran las famosas 3 preguntas. Ya no existe
ese tema de las 3 preguntas, es decir, ¿qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No es cierto? Para resumirlo. Básicamente lo que se sugiere a nivel de Sprint Backlog es que el equipo Scrum, ¿sí? El equipo Scrum inspeccione cómo va con el objetivo del sprint, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos definido este objetivo del sprint aquí, el por qué es valioso ese sprint? Oigan, la pregunta acá un poco general es, oye, ¿cómo está ese progreso hacia el objetivo del sprint? ¿Sí? El sprint backlog que yo tengo, ¿lo debo adaptar? ¿Debe cambiar? ¿Debo quitar, poner cosas? ¿Debo hacer otro tasking? ¿Qué debo hacer para ajustar ese trabajo planificado para llegar al objetivo? Entonces, esta parte es interesante porque obliga al equipo, al Product Owner y al Scrum Master a trabajar activamente con esos elementos del Sprint Backlog junto con los developers, porque al final de cuentas, ¿quién es el que sabe el valor del entregable? En teoría era el Product Owner, ahora es todo el equipo. Por lo tanto, se compromete a todo el equipo el proceso de desarrollo. Entonces, aquí ya se pierde un tanto el hecho de que solo los developers hacen cosas, sino ya se involucra más al equipo en el proceso de desarrollo. Entonces, si bien es cierto que los developers pueden seleccionar la estructura y las técnicas que deseen a nivel de trabajar con el desarrollo, no es menos cierto que ahora el equipo como tal, tanto el Product Owner como el Scrum Master deben estar mucho más comprometidos con ese proceso de desarrollo. Entonces, la idea es que dentro de este daily, ¿sí? La comunicación ayude a identificar impedimentos, ayude a promover decisiones rápidas para quitar, poner, sacar cosas de lo que están haciendo a nivel de su Sprint Backlog y en consecuencia eliminen otras necesidades de reuniones. Es decir, que se tome la mayor cantidad de decisiones posibles al respecto de el cómo están haciendo su trabajo. Esto obliga a que ya no solamente enseñemos a los developers a contestar esas 3 preguntas básicas anteriores, sino que los developers deberían tener muchísimo más criterio de toma de decisión, que en muchos equipos maduros los están haciendo, pero hoy en día obliga a que eso sea mucho más abierto, ¿sí? Y al final de cuentas, es interesante porque el daily está considerado no solamente para hacer ese tipo de cosas, sino para ajustar la planificación. ¿Para ajustar la planificación de qué? Del sprint, es decir, ajustar los cómo. Entonces, es muy probable que muchos cómo sean ajustados en el proceso del daily, pero también esos cómo pueden ser ajustados en otras micro reuniones que puedan tener los desarrolladores, en este caso los developers, en el transcurso del día. Y es posible también que se pueda volver a planificar un porcentaje del trabajo del sprint, si es que todo no fue planificado. Es decir, no obliga este sprint planning a que todo sea replanificado completamente, sino es posible que queden ciertas cosas para planificar y es probable que en microsesiones como el daily o en microsesiones dentro del mundo de Scrum, cuando se está trabajando en desarrollo, se lo puede hacer. Es decir, esto también nos ayuda a decir, ok, nosotros a nivel de Scrum tenemos mucho más planificación adaptativa, una planificación adaptativa concordante con lo que tenemos con esos entornos complejos y ese desarrollo adaptativo que debemos tener al producto. ¿Ok? A nivel de review, el review, de alguna manera, acá en el review ya no se obliga a los developers a que ellos presenten su producto, para nada. Quien presenta el producto dentro del review de forma específica es el Scrum Team. Y el Scrum Team nuevamente está conformado por el Product Owner, Scrum Master y Team Development, o mejor dicho, desarrolladores, lo que antes se llamaba el Team Development. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que todo el equipo haga su proceso de presentación, que se organicen en base a qué? En base a un proceso colaborativo. Esa es la idea. Entonces, es importante porque en esta revisión, en donde hay una interacción ya del entregable completo, del incremento, hay una interacción sobre esa revisión del incremento, entonces, básicamente lo que se discute a partir del incremento es cómo está ese proceso hacia el objetivo del producto, es decir, cómo voy a llegar al objetivo del producto. Y si bien es cierto, el objetivo del producto puede ser temas relacionados con funcionalidades específicas o pueden ser temas relacionados con incrementos en el mercado, temas relacionados con calidad de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Tecnología, buenos días. La pregunta va a estar cómo
cómo nosotros estamos enfocados hacia cumplir ese objetivo a través de los incrementos. Y esta parte es importante porque ya no solo les obligamos a los interesados a que vengan a juzgarnos, sino que los stakeholders, los interesados, vienen a opinar sobre esto también. Se hacen parte de ese trabajo colaborativo, en donde en ese momento probablemente el product backlog puede ajustarse de acuerdo a esas necesidades de intereses que se tengan allí. Ya no solamente a un juzgamiento de si mi incremento funciona o no funciona, sino si mi incremento sigue siendo válido con respecto al objetivo del producto y eso está cumpliéndose dentro del backlog. Entonces, esa parte es importantísima. ¿Por qué? Porque me permite también regresar a ver al backlog. Entonces, debe limitarse, no debe limitarse a hacer una presentación, sino más bien es una sesión de trabajo, es una reunión de trabajo. Y en esa reunión de trabajo es participativa, colaborativa, no es una reunión de trabajo de la inspección es una reunión de trabajo de mirar el cumplimiento hacia el objetivo y eso me da otro tipo de sentido. ¿Ok? Por otro lado, las retrospectivas, a nivel de retrospectivas, lo más importante en el cambio es que ya no es obligatorio llevar todas las mejoras identificadas en la retro al sprint backlog, al siguiente sprint backlog, es decir, al siguiente sprint. Ya no es obligatorio. Acá la obligatoriedad es identificar esas oportunidades de mejora que se tiene e irlas poniendo cuando sean necesarias, es decir, haciendo una planificación. Es básicamente el propósito implica planificar las nuevas formas de aumentar la calidad y efectividad. Por lo tanto, esas nuevas formas de aumentar la calidad y la efectividad en el equipo no necesariamente tienen que ser introducidas ya, ¿no es cierto? Sí, como estaba en la guía anterior. Ahora les da la potestad al equipo, nuevamente al Scrum Team, para que el Scrum Team planifique dónde, cuándo introducir esas mejoras. Entonces, eso te da la opción de ¿qué? Te da la opción de priorizar qué mejoras vas a introducir en qué momento. Entonces, sigue partiendo el tema de la priorización y la priorización está dada por el efecto de que el efecto del valor que esa mejora puede producirte. Por lo tanto, para las retrospectivas, ya desde el punto de vista práctico, no solamente se introduce qué mejorar y tienes la mega lista del plan, sino se introduce qué mejorar, tienes la lista del plan, pero tienes la lista priorizada. Y esa lista priorizada de la retrospectiva debe aplicarse dependiendo de lo que sea importante para el equipo. ¿Ok? Ya para ir cerrando el tema, miren, los cambios como que son importantes, no son tan complejos ni muchos, ¿sí? Se definen los timeboxing y si ustedes se acuerdan, los timeboxing típicos son estos, ¿no? Sprint, lo dice, un mes o menos. Si tienes sprints de un mes, ojo, si tienes sprints de un mes, ¿sí? Los timeboxes en la guía son estos. Para sprint de un mes, en el sprint planning máximo 8 horas, en el daily máximo 15 minutos, en el review máximo 4 horas y en la retrospectiva máximo 3 horas. Eso es lo que te dice la guía. Ya la guía no te habla de que si tienes un sprint de 15 días o 2 semanas, por ejemplo, que el sprint planning sea la mitad, 4 horas. No, la guía no te dice nada de eso. La guía lo que te dice es máximo 8 horas para el sprint de un mes. Si el sprint es menor, el sprint planning puede ser menos. Eso es lo que te dice la guía. Ni siquiera te lo dice debe, o sea, puede ser menos. Por lo tanto, para estos eventos que están fuera del sprint, para el planning, el review y la retrospectiva, el máximo tiempo que ustedes pueden tomarlo son 8, 4 y 3 horas respectivamente. Esto implica que si, por ejemplo, tú tienes un sprint de 2 semanas, normalmente muchas organizaciones han definido cadencias de 2 semanas para los sprints, de acuerdo a la guía actual, tú podrías tranquilamente tomarte un tiempo de planificación de 8 horas, por ejemplo, un sprint planning de 8 horas. Podrías, ¿sí? Pero la lógica me diría, el sentido común me diría que me tome el tiempo que sea necesario, pero que no exceda las 8 horas. ¿De acuerdo? De alguna forma la guía te deja abierta esta parte con el tema del timeboxing. Y otra de las cosas que se pierde en la guía, ¿se acuerdan ustedes que se hablaba de un famoso 10% del tiempo del equipo de desarrollo para hacer refinamiento? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sí. En esta guía nueva, ya lo que te dice es, oye, haz refinamiento, pero no te da ningún timeboxing, no te pone un timeboxing explícito, desaparece ese famoso 10%, y el refinamiento como tal
Y el refinamiento como tal, ¿quién tiene que hacerlo? El refinamiento como tal lo tiene que hacer el equipo Scrum con los diferentes stakeholders. Entonces, si yo hago el refinamiento del equipo Scrum con los diferentes stakeholders, estoy involucrando a todo el contexto de valor de la organización. Y como pueden ustedes darse cuenta, lo que trató de hacer la guía Scrum 2020 es tener un solo equipo, ¿sí?, que se comunique con la organización, obviamente con sus diferentes responsabilidades, muy explícitas esas responsabilidades. Entonces, al final de cuentas, la guía, al mismo tiempo que nos ayuda a cerrar esa relación, también se porta un tanto más generosa con la apertura para adaptar más herramientas, más cosas al mundo del marco de trabajo que tenemos en Scrum. Y para cerrar, algo que es súper interesante, que me parece de alguna forma importante mencionarlo, es que en la guía anterior se definía al Scrum Master como un líder de servicio, ¿no es cierto? El famoso Servant Leadership. ¿Se acuerdan? El famoso Servant Leader, ¿sí? Ese famoso líder de servicio, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que en muchos equipos, en muchas organizaciones, lo ven al Scrum Master como aquella persona que lleva el café, ¿cierto? Que lleva el café, que organiza las reuniones, que pega post-its de colores, que hace preguntas así muy simpaticonas, que les pone globitos, a veces se ponen una naricita de payaso, o sea, lo ven al Scrum Master como alguien que facilita cosas y que les permite estar alegres. Dices, ok, o sea, el valor del Scrum Master realmente ha decaído. Sí, ha decaído el valor del Scrum Master. Ahora, ¿qué es lo que se hace con esta guía? Esta guía lo que dice, oye, sabes que ya no queremos un líder de servicio. O sea, parece mal este tema de líder de servicio desde el contexto de sírveme el café, ¿de acuerdo? Pero tampoco es que hace mucho. Lo que hace la guía es decirte ahora, sí, al Scrum Master lo vamos a llamar el verdadero líder que sirve. Es decir, esa es la traducción que se la trae al español, ¿no? El verdadero líder que sirve. Entonces, el verdadero líder, lo que quiere hacer esta guía Scrum es darle mucho más valor al tema de liderazgo del Scrum Master. Pero ahora, ¿cómo contribuyó esta guía para intentar darle ese mayor valor? ¿Cómo contribuyó esa guía para intentar darle el mayor valor? La guía, ¿cómo lo hizo? Es simplemente decirle, ok, este Scrum Master debe estar mucho más cerca de la organización y debería convertirse, de alguna forma, lo dice el profesor Sutherland, debería convertirse en ese Agile Coach que la organización necesita para su transformación. Es decir, un Scrum Master en su proceso y en su camino de desarrollo debería convertirse en ese famoso Agile Coach que las organizaciones necesitan para el cambio organizacional. Ahora, esto significa que ya no solamente queda planteado el Servant Leadership como un modelo de liderazgo, es decir, ese liderazgo al servicio de, ese liderazgo que quita barreras, ya no solamente eso, sino debe ser también un liderazgo desde el punto de vista transformacional y un liderazgo desde el punto de vista situacional. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos al mundo del Agile Coaching, en el Agile Coaching tú necesitas ser coach, necesitas ser mentor, necesitas ser facilitador, necesitas ampliar tus capacidades para poder resolver conflictos, solucionar problemas, poder influenciar en otros. Por lo tanto, ese líder que sirve ya no te sirve solo ese concepto, ya no es de ese servant leadership solamente, es el servant leadership más un líder situacional más un líder transformacional. Es decir, volvemos otra vez a los elementos de liderazgo que estudiábamos hace algunos años, en donde el Scrum Master debe comenzar no solamente a pensar en ese líder de servicio, sino también a pensar en ese líder de transformación y en ese liderazgo situacional. Entonces, esta parte es básica porque al final de cuentas, lo que nosotros intentamos hacer es que los equipos Scrum se refuercen. Ahora, un equipo Scrum es fácil administrarlo, dos tal vez, pero ¿qué pasa cuando escalamos? Entonces, cuando escalamos, ya los contextos cambian y en ese cambiar los contextos existen muchas formas de escalamiento, ¿no es cierto? Pero partamos del Scrum. El Scrum sigue siendo básico dentro de los procesos de escalamiento cuando hablamos de SAFe, cuando hablamos de LES, cuando hablamos de Scrum, cuando hablamos de disciplina Agile. Pues sí, el Scrum sigue siendo parte de todo ese mundo. Lo único que hizo es abrir como una guía un poco más las puertas
para que esto pueda ser tomado de mejor manera. Ahora, Yelitza nos hace una pregunta y nos dice, ¿cómo hacen los cálculos para las horas en cada ceremonia? Antes, Yelitza, antes lo que hacían es, por ejemplo, lo que se hacía, si tú tenías un sprint, por ejemplo, de 2 semanas, que en este caso sería 15 días, hagamos de cuenta que es 2 semanas, tú lo único que hacías para el resto, por ejemplo, para el sprint planning, dividías en la mitad, 4 horas, aquí dividías en 2 horas y aquí dividías en 1.5 horas, en 1.5 horas. Eso es lo que hacías antes. Por ahí, si tenías sprints de una semana, todo esto dividías a 2 horas, ¿sí? Esto dividías a 1 hora y esto dividías a 0.75 horas, ¿no es cierto? 1 hora 15 minutos, más o menos. 0.75 horas. Entonces, eso es lo que se hacía antes, ¿no es cierto? Ahora ya te queda discrecionalidad del equipo Scrum, ¿de acuerdo? Puedes seguir manteniendo esto para un control mental, pero obviamente Scrum ya te abrió un poco y te dice, ok, puede ser hasta 8 horas, pero puede ser menor en el caso del planning. Entonces, allí tú decides y esto implica que el equipo Scrum debe ir tomando esa experiencia para irlo haciendo. ¿Sí? Así se hacía antes, Yelitza. Ahora lo puedes seguir haciendo así como una referencia. Nadie te dice que no lo hagas, pero puedes tomar a menos y puedes tranquilamente ir aprendiendo en el camino.